Bienvenidos a un nuevo video para esta plataforma. Hoy les traemos un contenido interesante para los que a diario nos encontramos con matrices muy grandes y sobre todo si queremos analizar cierta información que nos genera interés. Hoy veremos cómo filtrar tablas muy grandes por el lado que quieras y como quieras, sin importar orden ni tampoco el número de las columnas que se tenga en una hoja de Excel. Veremos qué tan potente es la función filtrar cuando se usa junto a la función elegir. Para eso aquí está esta tabla de datos con todos los países del mundo, con sus datos generales como la población mundial, el PBI, la deuda que tienen, la densidad y el territorio. Son datos actuales y lo primero que podrás notar son los encabezados de diferentes colores. Esto para que puedas comprender mucho mejor lo que vamos a realizar más adelante. Además, si te fijas a propósito, hemos ingresado estos números de color rojo en la parte superior. Estos números son muy interesantes porque vamos a usarlos en todo este video y quiero que entiendas qué función cumplen Excel o mejor, qué indican en esta tabla de datos. Mira, cada número de color rojo representa el número de columna de la matriz o tabla que tenemos. Por ejemplo, la columna país es la columna 1 de esta matriz, la población es la columna 2, la columna PBI es la columna 3, la columna deuda es la columna 4 y así con la columna 5 y 6. A estos números de columna en Excel se les conoce como índice o número de índice. Argumento que muchas funciones lo solicitan cuando hacemos uso de ellas. Entonces veamos cómo filtrar esta tabla según los criterios que se requiera. Para eso aquí tengo tres hojas. En la primera está nuestra tabla o matriz principal de donde vamos a filtrar los datos. Esta tabla tiene por nombre database, que podemos verlo desde la pestaña diseño de tabla. Y aquí en nombre de tabla podemos ver que dice database, es decir, este es el nombre que tiene toda esta tabla. Sabiendo estos datos vamos a dividir la pantalla para verlo mejor. Para eso nos vamos a la pestaña vista y nos vamos a la opción nueva ventana. Y se muestra estas dos ventanas de Excel. Parecen ser dos libros diferentes, pero en sí estamos trabajando en el mismo libro. Lo acomodamos hasta terminar la pantalla dividida de esta manera. En esta parte tenemos nuestra matriz principal y en este lado derecho tenemos la nueva ventana para navegar por las distintas hojas que tenemos en este mismo libro. Entonces, en este lado derecho nos vamos a la hoja del ejemplo 1 y aquí vamos a filtrar primero los datos de una forma más básica y típica que ya conocemos. Primero veamos los argumentos principales que tiene la función filtrar. Para eso insertamos un igual y llamamos a la función filtrar. Y nos solicita el array, es decir, la matriz de donde vamos a filtrar los datos. Si recuerdas, a esta tabla le habíamos puesto un nombre de database. Entonces llamamos a la tabla database, lo seleccionamos seguido de un punto y coma. Aquí viene lo interesante. Mira, nosotros queremos filtrar según el PBI, es decir, si la columna del PBI es menor que el valor de esta celda, entonces que se filtren todos los datos. Y si cambiamos el valor de esta celda, también tienen que cambiar los países filtrados. Hasta aquí quizá todos ya conozcan de lo que la función filtrar es capaz de realizar. Pero si te digo que hay otra forma o un segundo método para filtrar los datos en Excel, quizá no me vas a creer, pero veámoslo de qué se trata. Para eso, veamos primero en qué consiste y qué es capaz de realizar la función elegir. Una de las funciones poco conocidas de Excel que si comprendes no lo vas a dejar de usar. Mira, si vamos a la función elegir, el primer argumento que nos pide es el número de índice. Si recuerdas, hace poco te mencioné que este índice hacía referencia al número de la columna que ocupa cierta información. En este caso, hará referencia a una columna que queremos traer. Por ejemplo, le decimos tráeme el índice o la columna 1, un punto y coma, y en el valor vamos a seleccionar toda la matriz. En este caso, será toda la columna 1 de nuestra matriz principal, que le corresponde al país.
Y si presionamos Enter, mira lo que pasó. Nos ha traído toda la columna país desde nuestra matriz principal. Pero ¿qué pasa si queremos traer la columna 2 de la matriz principal? También tenemos que seleccionar la columna 2 de nuestra matriz principal, como en el caso anterior. Y así podemos hacer con todas las columnas de esta matriz. Lo curioso de todo esto es, por ejemplo, si queremos traer a todas estas columnas con la misma función elegir. ¿Cómo se haría esto? Es muy fácil. Para eso tenemos que usar las variables matriciales. ¿Y en qué consisten estas variables? Simplemente en agrupar ciertas columnas dentro de llaves. Por ejemplo, aquí en el número de índice abrimos llaves y escribimos 1 para la columna 1, una coma, escribimos 2 para la columna 2, otra coma, escribimos 3, 4, 5 y 6 separado por comas para las demás columnas de nuestra matriz principal. Cerramos llaves y nos aseguramos de hacer selección cada una de estas columnas. Por ejemplo, aquí ya tenemos a la columna país, población, PBI, deuda, densidad y territorio. Si nos faltara a una de ellas, tendremos que seleccionarlo. Y si presionamos la tecla Enter, mira lo que pasó. Nos ha traído todas las columnas de nuestra matriz principal. Hasta el momento, aún no hemos aplicado filtros, porque si cambiamos el valor de esta celda, no pasa nada. Bajo este principio de la función elegir, podemos ya implementar la función filtrar para que cuando cambie el valor de esta celda del PBI, también cambie los datos filtrados. Entonces nos vamos una vez más a editar la fórmula y aquí es donde nos ubicamos en la parte inicial y hacemos uso de la función filtrar, donde el array será todo el retorno de la función elegir. Y al final insertamos un punto y coma. Y en el criterio o el include vamos a decir, si todo este rango del PBI es menor al valor que está en esta celda, entonces que me traiga todos estos valores. Cerramos el paréntesis y mira lo que pasó. Si cambiamos el valor del PBI desde esta lista, también cambian los datos filtrados. Hasta aquí creo que no habría problemas. Todo está entendible. Pero ¿qué pasa si en este caso queremos filtrar, por ejemplo, solo a las columnas territorio, a la columna población, a la columna PBI y a la columna país? Si observas, ya no son todas las columnas que queremos filtrar, sino a la columna 6, 2, 3 y 1 de nuestra matriz principal con el criterio del PBI. Y lo curioso de todo esto es que ahora tenemos cambiado el orden de las columnas. Si observas, antes el país estaba en la columna 1, pero ahora ya lo tenemos en la columna 4 de esta nueva matriz, pero sigue siendo la columna 1 de nuestra matriz principal. En conclusión, vamos a filtrar una nueva matriz que no tiene todas las columnas y está completamente desordenado. ¿Cómo hacer posible esto? Es muy sencillo. Para ya no extendernos mucho en la explicación, vamos a la hoja anterior y copiamos la fórmula que acabamos de construir. Ahora regresamos a la hoja y aquí lo pegamos. Atentos aquí. Si observas, aquí en las llaves el orden es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero como en este caso nos piden traer el índice 6, 2, 3, 1, lo escribimos en este mismo orden. Y finalmente damos Enter para la validación de la fórmula. De esta manera podemos visualizar que todos los datos han sido filtrados de una manera correcta y sin importar el orden ni la cantidad de columnas que queremos filtrar hacia una nueva matriz. Bien amigos, con esto hemos explicado lo importante que son estas funciones cuando se juntan para dominar mucha información y hacerlo más sencillo. Y lo más importante es que nos permiten analizar muchos datos sin importar la cantidad de columnas que se tenga, ni tampoco el orden en que éstas tengan. Simplemente, con el uso correcto de las funciones filtrar y elegir, podemos hacer que los datos de una tabla de Excel se muestren como más nos guste. Además, recordarte que si no tienes esta función filtrar en Excel,
es necesario actualizar a la versión mínima del año 2021, que es completamente gratis, y así podrás usar muchas funciones que ahora están simplificando el trabajo de los que día a día manejamos estas herramientas digitales. Por el momento lo dejamos aquí, solo haciéndote recordar que comentes y compartas este material para que este conocimiento llegue a más personas. Bye, bendiciones.